pie, vamos al Salmo 127. Vamos a estar cubriendo dos salmos, el Salmo 127 y después cubriremos el Salmo 128. Vamos a dar lectura del Salmo 127. Está casi en la mitad de la Biblia, página 337, en la Biblia que tengo yo solamente. Salmo 127 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardase la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alhibaja de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Señor, reconocemos una gran necesidad que tenemos en nuestra sociedad actual y alrededor de nosotros en todo el mundo. No es difícil ver que este mundo necesita de Jesús. Prendemos las noticias y vemos tragedias. Nos metemos a las redes sociales y vemos, Señor, que este mundo está en las últimas y necesita de ti. Ayúdanos, Señor, a ser la sal de este mundo, a ser la luz de este mundo, tal como tú nos has mandado a ser. Esta noche, Señor, que seamos impactados por tu palabra, por tu enseñanza, que no seamos conformistas, que no seamos temerosos, que no seamos flojos, sino que seamos diligentes, disciplinados y obedientes. ¿Por qué? Porque tu amor es tan grande para con nosotros, como lo hemos cantado. Gracias, Cristo. Te amo, Rey. Te amamos, Señor. Señor, ministranos y tócanos esta noche. Sana donde hay necesidad de sanidad física, donde hay necesidad de sanidad en el corazón, los que están lastimados y doliendo esta noche. Señor, los que necesitamos corrección y los que estamos a punto de perder la esperanza y necesitamos escuchar de ti esta noche. Ministranos, Señor. Rétanos con tu palabra y transfórmanos, te pedimos. Sé con nuestro pastor, el pastor Mario, Señor, mientras toma estos días de refrigerio. Bendícelo, Señor, al pasar tiempo con su esposa. Bendice, Señor, a nuestro pastor principal, al pastor Terry, mientras está enseñando en el estudio, Señor, acá al lado. Bendice el servicio de los jóvenes y la enseñanza de los niños. Todo lo que sucede aquí en este lugar, Señor, para glorificarte. Gracias por tu mano de provisión y por proveernos un lugar donde podemos adorarte libremente. Lugar tan hermoso, Señor, que tú nos has confiado. Ayúdanos a remover toda distracción ahora y, Señor, a estudiar, porque el estudio, al estar a pie de Jesús, estudiando, escuchando de tu palabra, es la adoración más sublime que podemos, Señor, ofrecerte a ti. Así que haznos no solamente estudiantes, no solamente cristianos, pero haznos discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a hablar ahora de 10 cosas acerca de las bendiciones de Dios. Y pensando en esto me acuerdo de dos amigos que estaban hablando acerca de las cosas que Dios nos permite gozar en la vida, las bendiciones de Dios. Sabes, nosotros podemos darle a Dios de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestras habilidades, pero nunca vamos a darle más a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Nunca, nunca de los nunca le vamos a ganar. Incluso el rey David, cuando quería construirle un templo a Dios, Dios le dijo: tú no me puedes construir un templo, pero yo te voy a construir una casa que perdurará por siempre. Dios honra nuestras intenciones y Él conoce nuestro corazón y debemos de querer hacer lo mejor para Dios al construir su casa. Como el rey David decía: ¿cómo es posible que mi Dios todavía more en un tabernáculo que es una casa de campaña, básicamente? Y yo vivo en una casa que está hecha de cedro, de una madera muy fina. Y así debemos de sentirnos cuando se trata de
las cuestiones de Dios y las cosas de Dios. Así que me acordé de dos amigos que estaban hablando acerca de las bendiciones de Dios. Y le dice un amigo al otro, oye, si tú tuvieras un jet privado, si tuvieras un avión, ¿tú le darías uno a Dios? Y dice el otro amigo, pues si tuviera dos aviones, claro que le daba uno a Dios. Claro, claro que sí. Oh, y si tuvieras dos hoteles, ¿tú le darías un hotel a Dios para hacer un centro de retiros o hacer un centro de conferencias? Si tuviera dos hoteles, claro que le daba uno a Dios. Si tuvieras dos mansiones, ¿le darías una a Dios para hacer un hogar casa para los drogadictos o las mujeres abusadas, qué sé yo? Oh, claro que sí, si tuviera dos mansiones, claro que le daría una a Dios. Y si tuvieras dos camionetas, brother, tú sabes que yo tengo dos camionetas. Ahí no, ¿verdad? Así no se vale. Y a veces así somos, ¿verdad? Esto y esto y esto, si tan solo fuera esta cosa. Pero lo importante es que el Señor quiere nuestro corazón. Y cuando el Señor tiene tu corazón, tiene todo lo demás. Cuando realmente le entregas cada esquina de tu corazón, el Señor empieza a hacer cosas hermosas en tu vida. ¿Sabes que cuando tú le entregas tu corazón de cierta manera y de esta manera a Dios, eres más contagioso que el COVID? Así debería de ser, hermanos. Dijo Jesucristo que deberían de ver la forma en la que nos amamos como cristianos y saber que somos cristianos por la forma en la que nos amamos. Hay personas alrededor de tu vida que ven tu vida y ven tu amor a Dios y ven el favor de Dios en tu vida y quieren lo que tú tienes. Ven que eres chambeador, que eres trabajador, que eres honesto y que hay algo diferente. Y te preguntan acerca de la diferencia en ti. Y la palabra dice que siempre tenemos que estar listos para dar respuesta acerca de la esperanza que hay dentro de nosotros. Y es la oportunidad que tenemos de llevarlos a la cruz, para que ellos le entreguen su corazón a Jesús. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. De eso se tratan las buenas noticias. El Señor quiere que tengamos una relación con Él. Y yo sé que le estoy predicando como quien dice al coro, los cristianos que vienen el miércoles. No nada más los cristianos del domingo, que los quiero mucho, por cierto, si nos están viendo, ¿verdad? Pero todos venimos cansados del trabajo. Todos nos despertamos temprano. Algunos llegamos tarde, sí es cierto. Todos tenemos razones para no venir y congregarnos. Pero hay algo especial, hermanos, cuando nosotros morimos a nosotros mismos y decimos, voy a ir a buscar de Dios. Me gocé con los que decían, iremos a la casa del Señor. Estaremos cerca de su puerta, oh Jerusalén. El Señor quiere nuestro corazón. El autor del Salmo 127 es el Salomón, el hijo de David, y nos habla acerca de la prosperidad que viene de Dios, porque saben que es tonto construir la casa si no incluimos a Dios. Este libro de Salmo 121, esta porción realmente está escrita para el hombre de casa, para el líder del hogar. Salmo 127 es parte de 15 salmos conocidos como los salmos de los peregrinos, del Salmo 120 al 134. Espero que estén tomando notas porque se las debo esta noche. Estos 15 cantos de peregrinos son conocidos como las canciones de ascenso o las canciones de las caravanas de los peregrinos o los cánticos graduales. Y estas canciones, una vez al año, los peregrinos hacían sus caravanas y se iban hacia Jerusalén. Vivieran donde vivieran, hacían sus caravanas y iban hacia el templo porque iban a celebrar las fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, el tabernáculo, y mientras iban caminando, acercándose al templo, iban cantando las canciones gradualmente, en progresiones. Recuerdan que dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque iban caminando y se veían los montes de Jerusalén. Jerusalén está sobre una cima. Entonces iban hacia arriba, iban viendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ya casi llegamos al templo. En México tenemos algo similar en Navidad, tenemos las posadas, ¿verdad? La pasamos cantando, dale, 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 no pierdas al tino. Bueno, eran los cánticos graduales que hacían. Salmo 122, versículo 1,
hacen una oración de paz por Jerusalén. Otro cántico gradual de David, donde dice, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Esa expectativa de que vamos a ir a la iglesia. No tenían la conveniencia que tenemos nosotros de que tenemos una iglesia local cerca de nuestra casa, sino que ellos podían ir al templo para celebrar estas fiestas y lo hacían con alegría. Salmo 127, los peregrinos ya están a la compuerta del templo, ya están por llegar. Y el Salmo 126, antes de esto, tenemos lo que es un cántico de liberación. Vamos a hablar de las bendiciones que provienen de Dios, porque las Escrituras tienen sabiduría para el día de hoy y también para el futuro. No solamente para nuestro futuro, pero también para el futuro de nuestros hijos, o de nuestros nietos, o de los bisnietos. Es una sabiduría que podemos aplicar para nuestra vida, pero es una sabiduría con la intención de que vamos a pasarla. No nos vamos a quedar con ella. No es nada más conocimiento o entendimiento o letras que aprendes de un libro, sino es sabiduría que proviene del cielo, proviene de Dios. Porque, como hemos dicho, el mundo actual está totalmente perdido y nuestros niños están careciendo sabiduría. Lo que era sentido común para nosotros, para ellos ya no es sentido común. No tienen sabiduría. Y la palabra quiere que obtengan sabiduría, porque a muchos niños les hace falta sabiduría de lo alto. A otros niños o jóvenes les hace falta una buena tunda, ¿verdad? Porque, no sé ustedes, pero a mi niñez se me curó lo tonto un poco con las tundas que me daban. Y se me curó lo necio, y se me curó lo rebelde, y lo contestón. Eso tenía su arreglo, ¿verdad? Era la chancla o el cincho, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de lo alto es lo que debemos de pasar. Porque la Escritura no se enfoca en nosotros, la Escritura se enfoca en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Porque todo este mundo va a quemarse, va a desvanecer. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea que esto nunca nos va a fallar. La ciencia, como hemos visto, el eslogan de ahora es, sigue la ciencia. No siguen la ciencia. Siguen la publicidad, siguen la política, siguen el voto popular. Manipulan la ciencia. Cuando la ciencia te falla, cuando la política te falla, Dios no te va a fallar. Así que el pensamiento del pasaje es, bendiciones como la protección de Dios, su provisión, sus promesas, están reservadas para los que caminan con Dios en obediencia. ¿Vieron eso? Reservadas las bendiciones para los que caminan con Dios en obediencia. Así que 10 verdades acerca de las bendiciones de Dios. Número 1, las bendiciones solamente provienen de Dios. Salmo 127, la parte principal de nuestro texto, versículo 1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos esta metáfora acerca de la construcción. Es el trabajo manual, el construir, el edificar, nos da cierto orgullo cuando hacemos una chamba y nos sale bien, ¿verdad? Me salió bien esa casita, o me salió bien este trabajo o este proyecto. Las cosas que arreglamos, nuestros logros, estas cosas nos hacen sentir bien. Pero todo lo tenemos que comenzar con Dios. Todo lo tenemos que hacer en Dios. Él tiene que ser el que impulsa todos nuestros asuntos. Dios tiene que ser el que es la prioridad de nuestra vida. Él tiene que ser la relación más importante de nuestra vida. Y a veces erramos, porque a veces nuestros hijos son la relación más importante o la gente más importante. A veces nuestro patrón o nuestro jefe o nuestra jefa es lo más importante en nuestra vida. A veces nuestro esposo o nuestra esposa. Pero la relación más importante en nuestro corazón, ese trono le pertenece solamente a Dios. A veces nos distraemos, a veces nos desviamos, pero el Señor siempre es misericordioso y siempre nos trae de vuelta. Es la misericordia que nos lleva al arrepentimiento del Señor. Esa misericordia que es irresistible. Escuchamos una canción que nos recuerda de nuestro primer amor.
Y regresamos otra vez, Señor, perdóname, tienes que volver a ser esa persona que reina en mi corazón. En vano trabajan los que la edifican, en vano, de nada sirve, de nada vale, sin propósito, sin punto alguno, los que la edifican. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Antes de planear, involucra a Dios. Si fracasas en tu planificación, estás planeando en el fracaso. Así de fácil. Si no planeas, si no dices, Señor, ¿qué quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se haga? Entonces estás básicamente aceptando una derrota. ¿Has pensado en eso? ¿Estás planeando en fracasar? Los proyectos que no incluyen a Dios están destinados a ser un fracaso. Algo que me gusta, es algo que me dijo el pastor Mario hace muchos años, quizás ni se acuerda. Es un dicho conocido en el círculo militar y está en inglés, pero traducido dice: falta de planear por tu parte no constituye una emergencia de mi parte. ¡Wow! Y así es. O sea que si yo no hago mi parte, no puedo llevarle la emergencia a mi jefe, porque ya no es una emergencia para el jefe, es un problema personal mío. Y eso es algo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Ser responsables. Aprende a planear. Ten un mapa enfrente de ti. Pero en vez de hacer un plan y llevárselo a Dios a ver si lo bendice, empieza con Dios. Y di, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con mi vida? En vez de yo no saber si voy a ser un doctor, un dentista, un veterinario, o alguien que trabaja en la construcción, o un maestro de escuela, en vez de pasar tanto tiempo perdiendo en el desierto 40 años sin saber qué hacer con mi vida, mejor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Y es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Ellos aprenden de nosotros, más por lo que hacemos que ni por lo que decimos. Señor, quiero incluirte en los negocios, en las ventas, en las estrategias de mi vida. Hay programas, hermanos, para hacer crecer una iglesia. Hay programas de mercadería. Hay proyectos y propaganda y campañas de Facebook. Y se le paga gente para traerte una estrategia de crecimiento de la iglesia. Pero si no es el Señor el que está añadiendo cada día a aquellos que van a ser salvos a su iglesia, entonces de nada sirven este tipo de estrategia. Entonces no es de Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, la siguiente parte de ese versículo, una vez más, si Jehová no es invitado, si no guardara la ciudad, está hablando de protección, entonces en vano vela la guardia. ¿Quién es la guardia? Si estamos protegiendo, si somos tú y yo, si estamos construyendo, si estamos protegiendo, si no permitimos que el Señor sea el que nos dé la protección, entonces de nada sirve. ¿Para qué confiar? ¿En qué confías? ¿Confías en tu compañía de alarma? Déjame decirte que lo único que va a pasar es que si alguien se mete, va a sonar la alarma, pero se van a meter a robar de todos modos. ¿Vas a confiar en la compañía de Ring que tiene la cámara cuando tocas el botón para que te abra el timbre? ¿Vas a confiar en la política? ¿Vas a confiar en el Centro de Control de Enfermedades Contagiosas? ¿Vas a confiar en el gobierno? ¿Con quién puedes confiar? Solamente en Dios, porque nunca nos va a defraudar. En vano es la acción, cualquier acción que tomemos, si no ponemos nuestra esperanza en Jesús. Cantamos la canción, ¿verdad? La primera canción está basada en el himno que dice: mi esperanza está en Jesús, en su esperanza y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hay cierta verdad en eso, porque todo te va a defraudar, todo te va a fallar, incluso tu propio corazón te va a fallar y te va a defraudar. El Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mañana no es prometido para ninguno de nosotros. Entonces no podemos preocuparnos del mañana. No podemos preocuparnos de las decisiones que tomamos en el ayer o en el pasado, porque el pensar en que si tan solo hubiera hecho esto, hubiera dicho esto,
Todo eso no pudo prevenir la tragedia, ni tampoco pudo cambiar la circunstancia. Entonces tenemos que vivir en el hoy y decir, Señor, gracias por este día. Ayúdame a no perderme esos momentos preciosos con mis seres queridos, o las oportunidades que tú me traes, las bendiciones que tú me traes, o el tiempo con mi familia. Ayúdame a dormir en paz. Y cuando confías en Dios, vas a roncar. Vas a dormir confiado. Vas a vivir en paz. Edificar y proteger son verbos, son palabras de acción, cosas que debemos hacer, pero siempre Dios es el centro. Estamos construyendo, estamos protegiendo, estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Son las preguntas. Y a veces somos mejores en cierta área. A veces somos buenos para proteger, ¿verdad? A veces somos buenos para proveer. A veces somos buenos para planear y construir, pero no somos buenos para incluir a Dios. Es cuestión de involucrar a Dios diariamente. La Biblia no hace distinción acerca de cómo el cristiano debe de caminar de lunes a sábado. No debe de haber diferencia de lunes a sábado a la forma que el cristiano camina el domingo. Nuestra relación con Dios debe ser igual. Un domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es como el programa antiguo de la televisión que se llamaba Siempre en Domingo, para aquellos de ustedes que se acuerdan. Los cristianos van a la iglesia siempre en domingo. No, el cristiano es cristiano todo tiempo. No puedes decir, como dice el pastor, a veces te enojas tanto con la gente o te frustras tanto que quieres decir, tengo este problema, déjame dejar de ser cristiano por 5 minutos, Señor, y yo me encargo de arreglar la situación, ¿verdad? No, no podemos hacer eso. Somos cristianos, Él mora en nuestro corazón. No podemos sacarlo y decir, Señor, salte de mi corazón por 5 minutos. Somos cristianos y le pertenecemos a Él, le damos nuestra vida. Él toma morada en nuestro corazón y la Biblia no distingue los días de la semana. Si somos creyentes 24 horas al día, 7 días a la semana. El Padre Nuestro se conoce como la oración del Señor, pero es la oración de los discípulos. Cristo les estaba enseñando cómo orar. Danos hoy el pan de cada día. De cada día. ¿Por qué? Porque, como dicen los tigres del norte, mañana quizás no vendrá. Ayer ya pasó, ¿verdad? Un día a la vez. Tiene gran sabiduría ese canto. El doctor Charles Jr., H.B. Charles Jr., dice que debemos ofender a nuestro orgullo orando diariamente por nuestro pan. Ofendemos al orgullo, reconociendo que el Señor es el dador del pan, sabiendo que Él es el dador de la vida, el dador de todo, y que cada morona, hermano, viene de la mano de Dios. Cambia tu perspectiva automáticamente. Sabiendo que cada morona, con cajeta o con queso, claro, con frijolitos fritos y un poquito de queso fresco encima, cada morona proviene de Dios. Y a veces con un chile de árbol tostado. Okay. Ya le voy a parar. Versículo 2. El Señor nos bendice en el trabajo, es nuestro segundo punto. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Por mucho que hagas todo eso, es en vano si no lo hacemos con Dios. Porque el trabajar duro no nos garantiza la prosperidad. A veces nos matamos en el trabajo y no cambia la circunstancia. A veces nos matamos, nos duele el lomo, como decían mis abuelitos, y de nada nos servía. Puedes trabajar muy duro, puedes esforzarte, pero sin Dios no hay diferencia, no puedes avanzar. Es vano, es inútil, es bueno para nada. Esta noche, ¿estás cansado físicamente? ¿Estás cansado de estar cansado? ¿Estás trabajando nada más como ratón en el círculo, nada más moviéndote, corriendo y no avanzas nada? Señor, te necesito. Ayúdame. Sé mi fortaleza. No sé cuántos años me queden o cuántos días me queden, pero quiero que tú seas mi fortaleza. Ayúdame a chambear duro, pero ayúdame a hacerlo para tu gloria. Muchos de nuestros familiares tenían una vida muy diferente si tan solo permitieran que Dios fuera el centro de sus vidas. Hay muchos familiares que son talentosos, tienen juventud, tienen inteligencia, pero no le entregan su vida a Jesús y lastimosamente pues su vida está en una condición muy mal. El contraste es que dice, a su amado dará Dios el sueño.
la segunda parte de ese versículo. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, es en vano. Pero a su amado Dios le da hasta cuando está dormido. ¿Has notado eso? Que a veces Dios te bendice y tú no tienes que hacer nada. Dios ya tenía algo preparado para ti. Y te bendice con algo pequeño, con algo grande. No tiene que ser algo tremendo, pero tú sabes que proviene de la mano de Dios. Y dices, oh Señor, ¿cómo te preocupas de mí? ¿Cómo es posible que tú sabías que tenía antojo de unas barritas marinela de fresa? Y que llega mi esposa y dice, toma. Y yo like, wow, ¿cuándo fuiste a la tienda? Gloria a Dios. Pero gracias, Señor, que te acuerdas de mí. ¿Verdad? A veces es algo simple. A veces es una llamada y es una oferta de trabajo. Y dice, Señor, he estado orando, he estado esperando. No sabía qué iba a hacer, pero gracias Dios porque has abierto esta puerta. ¿Verdad? Y Dios nos permite dormir. El cuidado de Dios es más efectivo que nuestro esfuerzo. Siempre. Pero eres su amado. ¿Eres su amada? ¿Cómo está tu relación con Él? Este versículo 2 nos habla acerca de la industria. Dios puede bendecir tu labor, pero nunca va a bendecir tu flojera. ¿Sabías eso? Puede bendecir tu labor, tu trabajo, pero nunca tu flojera. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Quieren más versículos acerca de la flojera? Proverbios 26:14 dice, como la puerta gira sobre sus juicios, así es el perezoso, se vuelve en su cama. El perezoso en la cama, como una puerta, como una bisagra. Y le da más sueño. Mi chiquita el otro día me dijo mi esposa que fue a levantarla para que se fuera a la escuela. Ana, levántate. Con el dedito. ¿Verdad? Proverbios 21:25 al 26 dice, el deseo del perezoso le mata. Porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El que es chambeador, el que es justo, el que es piadoso, siempre está repartiendo bendiciones. Siempre está bendiciendo a los demás. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, dice, porque también cuando estamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y estas son cosas que nosotros debemos de aprender, pero nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. El Señor no va a bendecir tu pereza, mi hijo. ¿O no quieres trabajar? Pues no comas. Así enseñaban mis abuelitos y mis bisabuelitos, ¿verdad? ¿Oh? Y eso es algo que hemos perdido en esta cultura y con el tiempo. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Por si quieren una palabra de ánimo después, nada más les digo. Hay veces que el trabajo sí resulta en éxito, hermanos. Pero nunca debemos de pensar que ese éxito es un logro propio que nosotros nos hemos ganado porque somos magníficos y maravillosos y súper talentosos. Hay que reconocer que Dios es la fuente de la bendición. Que su mano es la que nos da cada morona, porque el orgullo es malo. El orgullo es idolatría. El orgullo es brujería. Y por el orgullo el rey Saúl fue descalificado. El orgullo es peligroso. El orgullo viene antes de la destrucción y un corazón altiverio antes de la caída. Debemos de caminar en humildad. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El éxito proviene de la mano de Dios. El Señor es el que construye, el Señor es el que protege, el Señor es el que da éxito.
Salmo 121, versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La tercera cosa acerca de las bendiciones del Señor, hay bendiciones para tu hogar, hay bendiciones para tu casa. Salmo 127, 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero debemos de hacer las cosas en el orden correcto. Génesis 2 nos dice que Dios le trae su esposa a Adán, Génesis 2, y en el Génesis 4 vemos que Adán y Eva tienen hijos. Así que primero la boda y después, ¿qué? Los niños, después los bebés. Debemos enseñarle esto a nuestros hijos. Es bien importante, porque nosotros como cristianos no seguimos el compás de la moralidad actual de este mundo. No seguimos la sociedad, no seguimos la cultura, porque ellos aceptan ciertas cosas que el Señor no acepta. Ellos aceptan el pecado. Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y hay que ser claro en eso. Algo más, no es necesario que te disculpes por lo que es el diseño de Dios. Que si tú le inculcas esto a tus niños, tienes que casarte primero. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Después vienen los hijos. No tienes por qué disculparte con el mundo porque tú les inculcas estas creencias. Porque ese es el diseño de Dios. Es como Él diseñó el matrimonio. Hay la orden de operaciones en las matemáticas, ¿verdad? Para poder resolver las ecuaciones de la matemática tienes que seguir cierta orden. Y así es la vida, tiene que tener un orden. Un hijo es algo precioso. Si ves cómo se desarrolla el fetus, las semanas y las semanas y las semanas cuando va creciendo, un hijo es algo tremendamente precioso. Salmo 127, ahora versículo 4, dice, como saetas, los hijos, en mano del valiente, los padres. Así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos tienen el privilegio a veces de defender a los padres ya cuando los padres están ancianitos, ¿verdad? Así sucede. Pero como padres, cuando tenemos a nuestros hijos, tenemos que recordar que si vamos a ser padres, si vamos a ser guerreros efectivos, tenemos que hacerlo con disciplina en nuestra vida. Un guerrero sin disciplina es plastilina. Eso me lo acabo de inventar. ¿Verdad? Un guerrero sin disciplina no sirve para nada. Y un guerrero sin entrenamiento tampoco. ¿Tú le pagarías a un guardaespaldas que no es disciplinado y que no está entrenado? No. Así que como padres tenemos que entrenarnos en la palabra de Dios para ser padres. Porque nuestros hijos van a tener amenazas abundantes, pero las amenazas no siempre son obvias, no son fáciles de detectar. Todo lo que el mundo usa para atraer a nuestros niños que ni siquiera sabemos a veces en las cosas en las que se meten. Y las doctrinas que aprenden en las escuelas, las enseñanzas acerca de los géneros alternativos. Y es triste que aprenden del mundo más de lo que aprenden en casa. Y no debe de ser así. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque las escuelas no son neutrales, hermanos. No piensen que el sistema escolar público es neutral. Ellos tienen una agenda. Y la agenda es humanitaria. Es que la moralidad es relativa. Es lo que acepta la sociedad. Ellos son los que empiezan a dar educación sexual a los niños acerca de otros géneros, transexuales, homosexuales, etc. Y quieren callar la voz de la palabra de Dios. Y quizás porque estoy diciendo esto nos quitan de YouTube, por cierto. ¿Verdad? Porque ese es el mundo en el que vivimos. Reconocer que el mundo no es neutral, porque el mundo le pertenece al príncipe de la oscuridad, a Satanás. Y el príncipe de la oscuridad, Satanás, tiene una misión de hurtar, matar y destruir. Ese es su fin. El mundo quiere absorber a nuestros niños. Pero nuestras flechas, estas saetas, tienen que ser formadas. Y tienen que ser formadas para ser sigilosas, para ser fuertes, para ser livianas y para ser exactas.
y llegar a esa meta. Así que invierte todo lo que puedas en recursos, en tiempos, en sabiduría para darle a tus hijos lo que necesitan. Dale la sabiduría de Dios porque cada momento es precioso. Usa cada momento para enseñar una lección. Es una oportunidad para instruirles porque ellos van a ser el cambio efectivo en el mundo. Es la sal, el remanente, la luz que queda hasta que el Señor recoja su iglesia. Esa es la realidad de la vida. Las saetas tienen que ser también apuntadas, formadas, ahora tienen que ser apuntadas en la dirección en la que deben de ir. Tenemos que darles un propósito, tenemos que darles una meta, tenemos que darles una puntería, un tiro al blanco. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es nuestro trabajo. Haremos lo mejor para criarlos, exhibir un ejemplo piadoso, amando a Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Todo esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños. Y estas saetas, estas flechas, tienen que ser apuntadas, pero también tenemos que dejarlas ir. No sé si habían visto esto en el Salmo 127, con relación a nuestros hijos, que tenemos que prepararlos, tenemos que darles una misión, pero tenemos que dejarlos ir, porque le pertenecen a Dios. Y es el proceso, como padre, es el proceso de hacerlos independientes de nosotros. Tienen que saberse comportar y llevar por sí mismos. Tienen que ser independientes de nosotros. Y yo sé que es difícil para los padres, es difícil para las mamás, ¿verdad? Que mi hijo ya no dependa de mí. Y tienes que hacerlos independientes de ti, pero tienes que hacerlos totalmente dependientes de Dios solamente. Y ahí es lo difícil. La única forma que vas a poder enseñarles a depender en Dios es en tu relación con Dios y en lo que ellos ven. Ahora dicen, pastor, pero es que yo cuando era joven y cuando tenía mis hijos, pues la regué y no era así la cosa. Ok, yo entiendo. No podemos cambiar el pasado, hablamos de eso, pero ¿qué vas a hacer hoy? Comenzando con el día de hoy. Que cuando ellos ya no te tengan puedan decir, pues mi papá no era perfecto, pero llegó a un punto en su vida donde algo cambió y él dijo, voy a seguir a Cristo y voy a aprender de él. Y ya no lo tengo a él, entonces nada más tengo lo que él tenía y puedo decir yo necesito algo como lo que mi papá tenía. Tengo que seguir a Cristo con todo mi corazón. Es el ejemplo, es el testimonio, es la herencia que le damos. Hay momentos en los que las flechas eligen su propio camino cuando ya las dejamos ir. Hay verdad que llegan a cierta edad donde, pues ya, a veces ese camino es un camino chueco. ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos toman ese camino chueco? Bueno, pues llegaron a la edad de independencia, donde tú ya no vas a responder por su pecado de ellos, donde ellos tienen que dar cuenta a Dios por sus acciones y por sus consecuencias. Tú hiciste lo mejor que pudiste en la edad que Dios te prestó, donde los tuviste en casa, pero ahora tienes que orar por ellos, tienes que amarlos, tienes que apuntarlos hacia Dios siempre. No te vas a dar por vencido, siempre los vas a amar, pero no vas a estar de acuerdo con el estilo de vida y no vas a comprometer tu relación con Dios y permitir que practiquen pecado en tu casa. Eso es muy importante, porque cuando tú no estés, ellos van a recordar esto y tú les estás enseñando cómo ser padres, cómo ser abuelos. Confía en Dios, ora por ellos, ámalos, pero no celebres cuando algo resulta del pecado. Y yo sé que es difícil para los papás, especialmente cuando tenemos a nuestro hijo de 35 años viviendo en la casa, porque su carrera profesional de videojuegos todavía no va a ninguna parte, ¿verdad? Es difícil. Por eso es importante inculcar desde chiquitos, cuando cumplas 18 años vas a ir a la universidad, vas a ir a la militar o vas a trabajar. ¿Cuál es tu plan? Tengo 5 años. Tienes 13 años para pensarlo. Aprende la matemática, es importante. Es importante enseñarles y hacer estas preguntas y poner una expectativa alta de ellos. Siempre animarlos, apoyarlos, enseñarles. Ahora, también, número 4, el Señor nos da bendiciones en público. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ese es el lugar de negocio, la compuerta.
donde serás bendecido. Quizás nada más tengas una saeta, quizás tengas 2 saetas, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas. Quizás no tengas ninguna porque el Señor no te ha permitido ser padre o ser madre. Pero, gloria a Dios, porque hay saetas que podemos levantar, hijos que podemos adoptar, foster kids que podemos levantar y ser una bendición para ellos. Así que si no tienes saetas, no quiere decir que no hay saetas que el Señor te quiera dar. Quizás tú eres una saeta que alguien dejó caer, pero confiamos en el Señor. Número 5, bendiciones para todos los creyentes. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Yirah es el temor, la palabra en hebreo, yirah. Es un temor de santidad. Porque te amo, Dios, porque eres santo. Salmo 128, versículo 1, en la segunda parte nos dice que anda en sus caminos. Ahora estamos en el Salmo 28, que anda en sus caminos. Así que tenemos que caminar con Dios. Y la palabra caminar es una metáfora. Otra vez la palabra metáfora. La metáfora no es la esposa del metáforo o del semáforo tampoco. Es una ilustración, ¿verdad? Las palabras que tengo que aprender a veces porque digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? La metáfora, una ilustración. Que anda en sus caminos, que anda caminando. Eso quiere decir que activamente estamos moviéndonos hacia adelante con Dios en sus caminos. Esto de caminar es una metáfora para vivir, porque en la vida vamos hacia adelante, no marchamos hacia atrás. En sus caminos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su sabiduría, una vida piadosa es una vida llena de bendiciones. Y sabes que una vida vivida para Dios siempre es una mejor vida. Puedes tener la mejor carrera, puedes hacer lo que quieras de esta vida y siempre vas a tener un vacío hasta que le entregues tu vida a Dios y vivas para Él. Porque Él puede usar tus talentos, tu carrera, tu educación para su gloria. Y nada mejor que dormir cansado porque hice todo lo que pude para el Señor hoy y me faltaron horas, pero mañana será otro día. Si el Señor me bendice con otra tarea, yo sé que las moronas de Dios provienen, ¿verdad? De su mano. Hay bendiciones por nuestra labor. Número 6, dice el versículo 2 del Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos. Otra vez hablando de la industria, propósito, labor, un trabajo que Dios nos ha dado. ¿Sabías que Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase? Así que Dios le dio chamba al Adán. Lo sacó del Home Depot. No es cierto. Lo puso en el Edén y lo puso a chambear. ¿Saben que el trabajo no es parte de la maldición? Adán tenía trabajo antes de la maldición. Ahora, después de la maldición, pues ya había más dolor, más cansancio, se iba a morir, lastimosamente, ¿verdad? Iba a tener que trabajar con espinas y el sudor de su frente. Pero Dios le dio un propósito, una tarea a Adán. Dice, bienaventurado serás y te irá bien, en Salmo 128, versículo 2. Dios bendice nuestro trabajo. Dios te da favor con el jefe. Decía mi patrón, me gusta trabajar con los cristianos porque son honestos, porque son bien trabajadores y porque no causan problemas. Y decía, gloria a Dios, que me hayan compartido esto y que piensen eso de un cristiano. Y gloria a Dios que piense eso de los otros cristianos. Ahora, los testigos de Jehová, no es cierto. Pero qué bueno que pueden identificar al cristiano con alguien que trabaja duro y que el Señor nos abre puertas en el trabajo. Dios es un Dios muy personal y Dios quiere bendecir, quiere darte un futuro, quiere darte una esperanza y aquellos que confían en Dios realmente son bendecidos y son realmente felices. Quizás pasemos tiempo buscando el significado de la vida. Estoy perdido. Sí, estás perdido sin Jesús. Ocupas a Jesús. Totalmente perdido. ¿Sabías que a veces los pecadores son bendecidos también? Así es. A veces los pecadores son bendecidos porque tú estás cerca de ellos. Y a veces obtienen cosas buenas del mundo también.
Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. A veces les va bien a los pecadores, pero no se compara a lo bien que le va a aquellos que le han entregado el corazón a Dios. Número 7, bendiciones para toda tu familia y para tu vida familiar. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid, el fruto, ¿verdad? Es hermoso, es delicado y es valuable. Y así está describiendo a la esposa. Hermoso, delicado y valuable. Alabado sea el Señor por esta poesía, ¿verdad? Esta poética paralela, progresiva. Otra vez las palabras, ¿verdad? Está describiendo una esposa que tiene gracia y tiene belleza, como la esposa que nos describe Proverbios 31, versículo 21 al 28, dice, fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir, que venga mañana, no me espanta, así le hace. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Que nuestra esposa va a ser de bendición, es lo que nos está diciendo este pasaje. El esposo es la cabeza del hogar, pero la esposa es el corazón. Y eso nunca se nos debe de olvidar. Y tiene que haber una cabeza y tiene que ser el esposo, porque es como Dios ha diseñado el hogar. Cualquier cosa que tiene dos cabezas es un monstruo. Así de fácil. Y es la naturaleza de la mujer competir por esa autoridad. Y es la naturaleza porque es parte de la maldición. Siempre va a estar compitiendo por la autoridad del hombre. Así que hay que tener cuidado, porque cualquier cosa con dos cabezas es un monstruo. Dice, tus hijos como plantas de olivo. Términos de agricultura. Estamos hablando de una vid que está llena de frutos y ahora plantas de olivo. Los olivos toman tiempo para crecer, de 12 a 15 años. Se desarrollan lentamente. Otra vez esa imagen de los niños que se desarrollan lentamente. ¿Verdad? No tenemos mucho tiempo con estos niños, pero estos momentos se nos van a ir pronto y tenemos que jugar con ellos cuando podemos. Tenemos que orar con ellos cuando podemos. Tomar fotos, hacer memorias, porque una de dos cosas van a pasar. Se nos van a ir o nos vamos a ir nosotros. Esa es la verdad de la vida. Así que tenemos que hacerlo mejor. Dice, alrededor de tu mesa, una sola casa. O sea que no de que pues me divorcié de mami y por eso tienes una mesa allá y yo tengo una mesa acá. ¿Vieron eso? Dice, esa pegó duro, ¿verdad? Yo sé que no tenemos hogares perfectos, hermanos. Yo no crecí en un hogar perfecto. Algunos de ustedes tienen hogares divididos o crecieron en hogares divididos. Pero el diseño es el de, mijo, ora, haz planes con Dios. La esposa que te va a traer, cásate primero, es la expectativa. No relaciones fuera del matrimonio. La expectativa es que vas a tener a tu esposa y después tus hijos. Y vas a ser fiel a tu esposa. Y vas a tener tu mesa. Y vas a tener tus saetas. Y vas a tener tus hijos como olivos por 12 o 15 años. Van a crecer lentamente. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, tenemos en el versículo 4 bendiciones para todos los que temen a Jehová. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La bendición de Dios está disponible para todos, pero lo que es clave es el temor de Jehová. Todos aquellos que temen a Jehová. ¿Cómo está tu relación con Jehová? ¿Estás cerca de Él o estás lejos de Él? ¿Estás tibio? ¿Estás frío? ¿O estás ardiendo por el amor y la pasión que tienes para Dios? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Él. Él nos quiere poner a trabajar. Él ha preparado buenas obras para nosotros.
Así que quizás es tiempo de que vuelvas a alinear tu corazón con el corazón de Dios. Que camines a cada latido de Dios. Y a veces estás perdido, estás dolido, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, estás doliendo, estás destrozado y está bien. Y a veces llegas a la conclusión de que no quiero moverme hasta que Dios diga que me mueva. Y voy a dar un paso a la vez, uno enfrente de otro, y no voy a dar un paso si no es al compás del corazón de Dios. Y tenemos que llegar a esa conclusión. Salmo 37, 25, 26 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Toda mi vida he visto la fidelidad de Dios. ¿Quién puede decir eso? Que toda tu vida has visto la fidelidad de Dios. Yo no vine a Cristo, no nací cristiano, ¿verdad? Obviamente. Pero la mayor parte de mi vida he conocido de Cristo, he caminado con el Señor y he visto la fidelidad de Dios. El periodo de tiempo, desde que le di mi vida a Jesús, vi su providencia y su mano de gracia. Pero también por los años que no lo conocía y vivía en rebelión y en ignorancia, también puedo ver su gracia ahora, durante ese tiempo. Toda mi vida. Número 9, bendición para todas partes. Bendígate Jehová desde Sión, en todas partes. Donde quiera que iba, el peregrino podía bendecir a Sión. Donde quiera que estaba la arca del pacto y donde quiera que estaba era un lugar especial. No tenemos que esperar hasta llegar a Jerusalén para ser bendecidos por Dios. Dios puede bendecirte desde donde quiera que Él esté. Así que tenemos un galardón esperándonos en el cielo cuando vayamos a la eternidad. Pero no es necesario que vayamos a Él nosotros para recibir su bendición. Él nos bendice desde lo alto. Todo lo bueno proviene de Dios. Y veas el bien de Jerusalén, nos dice. Jerusalén siempre estaba en el corazón del peregrino. Siempre quería estar en el templo y poder ir a Jerusalén y poder ir a la iglesia. Y qué bueno que nosotros pudiéramos ser así también. Pensar en nuestra familia, en nuestros hermanos cristianos, los que saludamos esta noche, los que nos invitamos al café después del servicio, para pasar tiempo, para platicar, para compartir fotos, compartir historias. Pero que cuando no estamos aquí nos extrañemos. Y extrañemos la iglesia y la alabanza. Pero Dios siempre puede bendecirnos a todo momento. Número 10, bendiciones para siempre. Y veas los hijos de tus hijos. Ojalá podamos vivir para ver a los hijos de nuestros hijos. Y a veces vemos 4 generaciones reunidas, ¿verdad? Y a veces hasta 5 generaciones reunidas. Y eso es una bendición. Génesis 50:23 dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Rebotando en las rodillas el abuelito, tirongui, ¿verdad? Los abuelitos. Paz sea sobre Israel. El Señor ha sido tan fiel, tan bueno para con nosotros. Así que enséñale a tus hijos acerca de la bondad de Dios, para que ellos se enamoren de Dios, para que ellos confíen en Dios, para que ellos puedan seguir a Dios el resto de sus vidas. Un proverbio alemán dice que todo depende de la bendición de Dios. Y eso me acuerda de los dichos que tenemos, ¿verdad? Nosotros, latinoamericanos, que a veces, no, pues, si Dios dispone, ¿verdad? Si Dios permite. Y así debe ser nuestra vida. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Estar contentos. El Señor me ha dado mucho, me ha dado poco, pero siempre he tenido moronas enfrente de mí. Y a veces con queso, a veces con cajeta, ¿verdad? A veces mucho más. Salmo 37:16 dice, mejor es un poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es un poco. Así que oro que esta noche puedan examinar su relación con el Señor, su relación con sus hijos, su relación con sus padres, y ver que el Señor tiene un propósito para tu vida, que el Señor te ha rodeado de bendiciones. Cubrí nada más 10 puntos breves acerca de las bendiciones que encontramos en 2 salmos que son como 12 versículos nada más. Y podemos pasar toda la noche y están, no, por favor, ok, no voy a pasar toda la noche.
Pero podemos pasar toda nuestra vida hablando y presumiendo de las bendiciones de Dios. Y cuando nos hablemos tenemos que animarnos, dice la palabra de Dios, animándonos los unos a los otros, con cánticos, con himnos espirituales. Todo acerca de la bondad de Dios. Así que en aplicación, las bendiciones de Dios están a la disposición de todos, al alcance de todos. Todos pueden acudir a Dios y alcanzar las bendiciones. Todos tienen que entregarles su corazón a Jesús. Número 2, ¿tienes una relación personal con Dios? Si te mueres esta noche al salir, ¿sabes que vas al cielo? Eso es algo que no puedes dejar sin contestar. Así que si no tienes la seguridad de que si mueres esta noche vas al cielo, tienes que hablar con alguien del equipo de oración cuando pasen al frente. O puedes hablar conmigo a la salida. Porque tienes que entregarle tu corazón a Jesús para saber, sin ninguna duda, que si algo te pasa, tú vas al cielo. ¿Puedes decir que tienes el temor de Dios en tu corazón? Número 3, sé de buen ejemplo para la próxima generación. Ejemplo en amor, en bondad y en fe. Amén.